Buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por haberos conectado a esta tercera charla coloquio del ciclo El confinamiento, tiempo de prisión. Segurísimo que esta tarde va a haber menos gente conectada porque ya estamos, entre comillas, en el tiempo de libertad. Teníamos ganas de sentir, de vivir, de experimentar en nuestra propia piel esa libertad y seguramente que no son horas, encima con los calores que está haciendo, no son horas para estar a lo mejor en casa o sí, son horas para estar en casa en algunos. Bueno, en cualquiera de los casos, bienvenidos, muchas gracias. Hoy nos vamos a meter en un tema que es importantísimo, que es la reflexión sobre la vivencia de la incertidumbre. Sin duda ninguna, la incertidumbre atraviesa transversalmente toda la experiencia que hemos tenido del confinamiento y la incertidumbre con mayúsculas, todas con mayúsculas, el miedo, la inseguridad, atraviesa transversalmente la experiencia de la prisión. Permitidme que os vuelva a recordar cómo nació esta iniciativa. Durante estos meses de confinamiento, con bastante frecuencia, Virginia y yo, Virginia, que luego la vais a ver y que ha ido coordinando las dos sesiones anteriores, hemos hablado de muchas cosas dentro de los diferentes programas que tenemos en el ámbito de la justicia educativa en la Fundación Esplai y caímos en la cuenta de que esta experiencia colectiva del confinamiento, de estar encerrados en casa, sin libertad de movimiento, sin poder salir, controlados por el gran hermano que es el Estado, que nos decía lo que teníamos que hacer, nos dimos cuenta que posiblemente esta era una experiencia colectiva que podía de alguna manera hacer que la gente entendiera un poquito, que la comunidad, que la sociedad entendiera un poquito qué es una prisión. De hecho, mucha gente incluso cuando hablaba con su familia, cuando hablaba con los amigos, con las amigas, decía espontáneamente la expresión, es que es como si estuviera en la cárcel. Bueno, entonces, ¿por qué? Y aprovechando esa experiencia colectiva, ¿por qué hemos organizado estos 4 encuentros? Porque lo que queremos es visibilizar la vida de la prisión y sobre todo la vida de sus moradores. Por eso, los sujetos más importantes en estas charlas, que hemos tenido 2 hasta ahora, hoy la tercera y nos queda una cuarta el martes que viene, los sujetos más importantes han sido los que hablan desde lo vivido, los que han vivido la historia y la experiencia de la prisión en directo. Recordáis que el primer día nos centramos en el tema de cómo hemos vivido nosotros con el COVID la privación de libertad y cómo se vive en una prisión y qué es lo que significa estar privados de libertad de acción, de libertad de movimiento, de libertad de organización, de libertad de autoorganización de tu tiempo, de libertad de libertad de libertad de. Tuvimos ahí la experiencia directa de Víctor, 30 años en prisión, Paco Emilio, 11 años en prisión, José, 15 años en prisión, y fueron experiencias, luego nos lo habéis dicho muchos de vosotros, fueron experiencias que nos impactaron. El segundo encuentro lo tuvimos sobre cómo hemos vivido en el confinamiento la separación de nuestra gente, de la gente a la que queremos y a la que necesitamos ver, tocar, sentir, oler, palpar. ¿Cómo hemos vivido esa experiencia? ¿Cuánto les hemos echado de menos? Y hay que tener en cuenta que nosotros, nos hacía caer en cuenta el otro día muy bien Virginia, hemos podido disponer del tema de las tecnologías. Pero fijaros lo que puede significar esta experiencia de aislamiento familiar y comunitario en la cárcel, en la prisión, que además no disponen de estas tecnologías que nosotros hemos dispuesto. Tuvimos la experiencia impresionante de Lidia, la esposa de Víctor, 30 años separada de su marido, de su pareja, de María Jesús y de Reme como madres de 2 personas que han estado y que están en prisión, en el caso de María Jesús, y la experiencia también de José, que ha vivido 5 años en prisión, cómo vivía la separación de su familia. Fue una reunión y una charla que nos dejó emocionalmente muy impactados y hoy otro eje transversal del tema del confinamiento, y doy paso ya a Virginia para que haga la introducción de la charla coloquio, es la vivencia de la incertidumbre. Virginia, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y a todas y, ante todo, muchas gracias por estar ahí de nuevo, a quienes ya nos habéis visto en sesiones anteriores y a quienes os incorporáis por primera vez a esta tercera sesión.
Gracias por uniros y por pasar este ratito con nosotros y con nosotras. Igual que he hecho en todas las... Bueno, soy Virginia Pareja, la responsable del área de justicia educativa de la Fundación SPLAI. Igual que he hecho en las sesiones anteriores, empiezo con un par o tres de cuestiones técnicas. Si tenéis, algunas de ellas ya se recuerdan en la diapositiva de inicio. Si tenéis cualquier problema de conexión con la sesión, os recomendamos que cerréis todo lo que tengáis abierto y volváis a iniciar el navegador con el enlace que os hemos facilitado para conectaros, a ser posible con un navegador distinto a Safari, porque da problemas de compatibilidad. Tal y como hemos anunciado en el espacio de preguntas y comentarios, de momento permanecerá cerrado hasta que lo abramos, que os avisaremos, pero ya os anuncio que será cuando estemos en el tercer testimonio, con lo cual a partir de ese momento podréis plantear preguntas y comentarios, pero hasta entonces preferimos tanto que vosotros como nosotros estemos concentrados en escuchar los distintos testimonios e intervenciones que tenemos en la tarde de hoy. También os comento que en el momento en el que se proyecte el vídeo del segundo testimonio, si algunos o algunas lo escucháis bajito, subáis el volumen directamente de vuestro ordenador y bueno, seguramente con eso se solucione. Y por último, recordaros que esta sesión, al igual que las anteriores y al igual que la cuarta y última, que será la semana que viene, se graban y se ponen a disposición de todo el mundo en abierto a través del canal de YouTube de la Fundación SPLAI, enlaces que compartiremos con todos vosotros y vosotras a través del correo electrónico. Sin más, retomo un poco la introducción al tema de hoy, que ya comenzaba Enrique, sobre la vivencia de la incertidumbre como una de las vivencias más presentes y más características, junto con la vivencia del encierro y la vivencia de la separación de los seres queridos, de las personas que están en prisión. Seguramente la incertidumbre sea una sensación y una emoción de las que estén más presentes en la vida de las personas que están privadas de libertad a lo largo de todo el recorrido. Tendremos oportunidad de escuchar luego cómo va variando, ¿no?, esa sensación de incertidumbre y las emociones asociadas a ella en función del momento, de la etapa, de la fase, de ese itinerario, de ese camino de estancia en prisión. Y haremos un hincapié especial en esa incertidumbre que tiene un peso muy grande y que, bueno, a veces puede ser bastante losa en el momento de la salida o cuando ese momento de la salida se va acercando, o sea, no solo cuando se sale, sino cuando ya se ve que ese momento va llegando, como esa sensación de incertidumbre y esas angustias y ansiedades derivadas de ella, pues también van creciendo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y después de esto qué? ¿Qué me espera cuando salga? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo me va a recibir la sociedad? Todas estas cosas. Para quienes han hecho de la prisión su hogar, desgraciadamente, para quienes es un espacio ya demasiado conocido, para quienes la han convertido en su zona de confort, puede que en ciertos aspectos esa incertidumbre o sea menos o sea más tolerable. En cualquier caso, incluidas estas personas que por desgracia han hecho de la prisión su zona de confort, han tenido que llegar ahí por primera vez. La primera vez que una persona ingresa en un sitio como un centro penitenciario, que como hemos ya avanzado en otras sesiones son sitios herméticos, aislados, desconocidos, ignorados, olvidados, entendemos que esa sensación tiene que ser de mucho miedo, de mucho vértigo y de mucha incertidumbre. Hay una serie de factores más allá de ese momento inicial cuando entras en el espacio de la prisión, cuando te es desconocido y hasta que te acostumbras y te aprendes a manejar en ella. Hay una serie de factores y de elementos que convierten la incertidumbre en prisión, como decía al principio, en una de las más fieles compañeras de las personas que están en privación de libertad, probablemente junto a la emoción de la soledad y la emoción de la desconfianza. Cuando la situación de prisión es una situación de prisión preventiva, cuando aunque sea penado tienes causas pendientes, la incertidumbre te acompaña constantemente.
cuándo será el juicio, qué pasará, qué no pasará, cómo saldrá, cómo no saldrá, las causas, cuándo vendrán, cuándo no vendrán, con qué resultado, cuánto tiempo me alargará, cómo cambiará mi situación. La expropiación de la autonomía, ¿no? Ese proceso de desresponsabilización del que ya hemos hablado en otras sesiones, que produce la prisión y el propio sistema penitenciario, donde dejas de ser dueño o dueña de tu propia vida y sientes que no decides nada sobre ti mismo, ¿no? Que no eres dueño de ella, y eso también te genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad. La arbitrariedad en la toma de decisiones muchas veces que acompaña al sistema penitenciario, donde terminas teniendo la sensación de que al final tu suerte o el que ocurra una cosa u otra, o puedas tener unas oportunidades u otras en ese transitar penitenciario, al final termina dependiendo de con qué persona des, porque la aplicación de la norma o el criterio, que debería de ser un poquito más homogéneo o más estable, pues al final pues no es así. Las diferentes formas de acceso a la libertad, si es en libertad definitiva, sales de cumplir una condena entera a directamente la calle, sin haber tenido una progresión, sin haber tenido permisos, sin haberlo podido hacer poquito a poco, ¿no? Genera mucho miedo, mucho vértigo, mucha incertidumbre. Cuando sí que tienes esa oportunidad de hacerlo progresivamente, accedes a un permiso, a una libertad condicional. Bueno, son distintas fases que cada una de ellas va generando un tipo distinto, un nivel distinto de incertidumbre. Y sobre todo lo que decíamos al principio de ese gran vértigo y esa gran incertidumbre que es, y después de la cárcel, ¿qué, no? ¿Qué me espera cuando salga de aquí? Cuando vuelva a tener que vivir en libertad, retomando, ¿no? Ese control y esa autonomía que durante tantos años pues de alguna forma se me ha retirado. Al final lo que todo eso genera es una tendencia de vida a vivir al día, a dejar de planificar, a dejar de prever, a dejar de tener esa capacidad de adelantarse, ¿no? A los acontecimientos que bueno, pues que es uno de los factores de riesgo fundamentales de vuelta a recaer en droga, en delito, en prisión. El ser humano se aferra de forma natural a lo conocido, ¿no? Es lo que nos da una sensación de tranquilidad y de calma. No estamos hechos para vivir en la incertidumbre, nos incomoda, nos genera ansiedad, nos genera estrés. En circunstancias normales, en la situación de la que hemos salido todos o estamos saliendo todos ahora debido al confinamiento, bueno, pues seguramente eso se eleva a dosis incalculables cuando la situación es la de prisión. Esta tarde contamos con varios testimonios que van a ayudarnos a reflexionar sobre todas estas cuestiones y sobre algunas más desde distintas perspectivas. Y bueno, pues no voy a adelantar más temas porque prefiero que os los cuenten sus propios protagonistas, cada uno desde el rol que ocupa, que luego os explicaremos. Y sin más, vuelvo a dar paso a Enrique para que haga una introducción conceptual sobre lo que es la incertidumbre. Bueno, solo una mini introducción porque lo importante es los testimonios que vamos a tener después. Solo hacernos caer en cuenta a todos de que, mirad, vivimos entre dudas, entre interrogantes, entre preguntas. Eso es como la piel, La vida humana, el factor humano es pregunta-respuesta, muchas preguntas sin respuestas. Pero lo curioso es cómo podemos compaginar preguntas, inseguridades, eso lo podemos tolerar, pero lo que no podemos tolerar es la incertidumbre, la inseguridad así ontológica fuerte, ¿no? De alguna manera, esas inseguridades son el reflejo de nuestra propia angustia ante lo desconocido, de nuestro miedo ante lo desconocido. Hay como, desde el punto de vista, digamos, de la filosofía y del análisis de la psicosociología, hay como 5 grandes inseguridades que como las tengamos es como si no tuviéramos suelos sobre los que construir nuestra vida, ¿no? Las digo, solo las enumero, porque no es hoy el momento para hablar de esto, pero es la inseguridad económica. No tener seguridad económica en una sociedad como la nuestra es mucho más que andar escasos. La segunda es la inseguridad afectiva y emocional. Necesitamos experimentar que nos quieren, que queremos, que somos algo y alguien para alguien, ¿no? Lo tercero es la inseguridad de valores, verdaderamente algo que de alguna manera ajuste, dé un tronco de firmeza, de seguridad a las preguntas de mi vida. Lo tercero es la
seguridad o inseguridad de identidades, verdaderamente quién soy, qué quiero, qué busco, qué me llena, qué me hace feliz o infeliz. Y lo quinto y último es la inseguridad o seguridad de pertenencias. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cuál es? Bueno, pues estas 5 inseguridades, económica, afectiva, de valores, de identidad, de pertenencias, en el mundo de la prisión saltan, en el mundo de la prisión están muy rotas. Y sobre todo cuando se reencuentran con la libertad, cuando se reencuentran con la calle, surgen una cantidad enorme de respuestas agravadas, y ya termino, por un concepto que no podemos olvidar en ningún momento, que es el concepto de condena social. Las personas que están en prisión terminan de cumplir una condena legal tal día, tal mes y tal año, pero la condena social es un peso impresionante que es muy difícil de gestionar y que está permanentemente, de manera reiterada, condicionando todo. Su reencuentro familiar, su reencuentro con el mundo de trabajo, su reencuentro consigo mismo, la autoorganización de su tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que se nos presenta una charla, un espacio de debate y un espacio de pensamiento muy interesante que lo vamos a aprovechar muy bien con los testimonios excelentes que tenemos a continuación. Cuando quieras, Virginia. Gracias, Enrique. Bueno, igual que en las sesiones anteriores, lanzo unas reflexiones previas como aperitivo, un poco para abrir boca y ponernos en el modo apropiado para realmente aprovechar y enriquecernos, ¿no? a través de los testimonios que tengamos hoy. Lanzo preguntas al aire a todos y todas los que estáis al otro lado, como por ejemplo, bueno, pues si alguna vez habíamos sentido tanta incertidumbre y a unos niveles tan altos y tan amplios, ¿no? Como la que hemos vivido a raíz de la situación de confinamiento provocada por la crisis sanitaria. ¿Alguna vez habíamos tenido una sensación de incertidumbre tan grande respecto a cómo será nuestro futuro? Y ya no solo el nuestro individual propio, que seguramente serán las incertidumbres con las que estemos más familiarizados todos y todas, ¿no? Respecto a mi futuro. Yo creo que esto ha sido de tal dimensión que ya no es solo una incertidumbre respecto a ti y a tu futuro o a tu mañana, sino al de todo el mundo en general, al de la sociedad en general, el mundo en general, la vida en general, ¿no? ¿Cómo será el mundo y la vida después de todo esto? ¿Cómo nos hemos sentido ante esa incertidumbre? ¿Qué ideas y qué pensamientos nos ha generado el sentir esa incertidumbre en esa dimensión probablemente mucho mayor de la que veníamos estando acostumbrados? ¿Adquieren el presente o el futuro una significación diferente a raíz de esta vivencia tan importante y tan omnipresente de incertidumbre? ¿Cómo se gestiona no poder planificar, no poder decidir, no saber qué va a pasar casi ni mañana, no poder hacer planes casi ni para el día de mañana o para dentro de una semana porque no sabes lo que te vas a encontrar ni cómo va a estar la situación? La incertidumbre sobre el futuro genera o refuerza una cierta desresponsabilización sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Tener personas de confianza con las que hablar y contrastar la información, las sensaciones, los pensamientos, cuando tenemos dosis tan grandes de incertidumbre, nos ayuda a gestionarla mejor, a tolerarla mejor. Cuando no tenemos esas fuentes de contraste, esa incertidumbre es aún mayor, nos hace sufrir más, nos genera más ansiedad. ¿Cuánto tiempo se puede mantener o se puede tolerar un nivel tan alto y tan presente de incertidumbre en el día a día? Afecta a nuestra forma de tomar decisiones en el futuro, a nuestra forma de planificar nuestra vida. Y, de nuevo, la pregunta que nos trae este ciclo, a raíz de haber vivido esto individual y colectivamente con motivo del confinamiento, ¿somos capaces o hemos sido capaces o podríamos ser capaces de empatizar más y mejor con personas y situaciones que conviven con altos niveles de incertidumbre en su día a día por situaciones como, por ejemplo, la situación de vivencia de la prisión o de la privación de libertad formal? Bueno, pues sobre todas esas cuestiones es sobre las que queremos debatir y reflexionar con nuestros invitados esta tarde, y sin más doy paso a la primera de ellas. Hoy nos acompaña, está aquí presente con nosotros y nosotras esta tarde, María Ayela. Ella
ha sido durante muchísimos años, casi 40 años, funcionaria de prisiones, concretamente psicóloga de prisiones en distintos centros penitenciarios de España, y tiene una cosa que creo que, si ya de por sí solo eso no fuese muy interesante y nos pudiese aportar una visión muy interesante desde el punto de vista del trabajo desde dentro, ¿no? Es que ella se inició antes como voluntaria, estuvo aproximadamente unos 3 años en sus tiempos mozos, recién adquirida la mayoría de edad, como voluntaria, haciendo actividades de teatro y de idiomas en la prisión de Carabanchel, y ahora que está jubilada ha retomado esa actividad como voluntaria y lleva 1 año y medio aproximadamente pues, coordinando las actividades de pastoral penitenciaria, en este caso en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid. Entonces creo que bueno, pues es una persona de la que sobra decir que tiene una vocación y una implicación enormes y que seguro que nos puede aportar cosas muy interesantes. Le voy a ir haciendo yo las preguntas como hicimos en la sesión pasada, entonces sin más, bueno, pues le planteo la primera pregunta. María, desde tu experiencia como psicóloga en diferentes centros penitenciarios de España, ¿cuáles dirías que son los principales miedos y las principales incertidumbres que tienen las personas privadas de libertad a la hora de salir de nuevo a la calle? ¿Y cuáles crees que son las principales carencias que tienen ante ese reencuentro con su libertad? Cuando quieras, María. Buenas tardes. Pues muchas gracias por darnos voz, porque en el fondo venimos a hablar de los que muchas veces no las tienen, que son los internos, y que precisamente estos días, estos meses, mucha gente nos estamos dando cuenta de que existen los presos, de que existen las personas que están cumpliendo en una prisión, como también existen los enfermos, como también existen los ancianos, que a veces los teníamos un poco olvidados, ¿no? Y es curioso porque estaba comentando ahora Virginia mi vocación, de dónde parte, ¿no? Yo pues, era una adolescente en plena transición española en el 77, cuando vi en el telediario los internos subidos en Carabanchel haciendo los motines del 77, ya digo, porque no les habían concedido la amnistía como sí a los presos políticos, y ellos reivindicaban también ese derecho. Y yo no lo entendía, era una joven y creía que no sabía nada de esto, y lo comenté cenando en casa, y mi padre, que también era psicólogo y era un hombre muy, muy social, muy justo, dijo: María, hay que escucharles y hay que responderles. Y yo enseguida dije: ay, pues me voy a dedicar a eso. Mi madre, asustada, dice: ay, Mariano, ¿no le estás ya metiendo a la cría ideas en la cabeza? Pues ya me las había metido, y como veis, pues enseguida empecé en las prisiones y sigo vinculada a ellas, porque las personas que están cumpliendo prisión efectivamente viven con incertidumbre, pero viven con una intensidad de la vida como pocas veces se encuentra fuera, ¿eh? En el fondo, ese miedo que estamos sintiendo ahora nosotros, que es un miedo incluso adaptativo, podríamos decir positivo, funcional, que nos ayuda a protegernos, que es como pues eso, ante un león. El ser humano, desde que estamos en este planeta, pues huimos, porque si no nos comería. Que no debe ser un miedo exagerado, disfuncional, que de alguna manera sea irracional, ¿no? Pues ese miedo es porque nos falta el control, no tenemos el control de las situaciones. Ha sido esto pues como una película de ciencia ficción en la que de repente se ha frenado la vida, empezamos a sentir fragilidad. Pues eso, en un nivel altísimo, es lo que puede sentir. Y yo hablo de lo que me han contado, porque nunca he pasado una noche en prisión. No sé lo que es que se cierre la puerta, que me quiten el móvil, que a veces no tengo ni apuntados los números y que no sé ni por dónde puedo empezar, que me lleven a una celda de ingresos, que empieza una nueva vida para mí, llena, como ha dicho Virginia, de miedos, de temores, llena de fragilidad, ¿no? Y sobre todo de desconfianza, porque el mundo de la cárcel es un mundo donde todos desconfiamos de todos. Un interno de otro interno. Decía Unamuno que el peor enemigo de un interno es otro interno. Y efectivamente él también estuvo preso.
pero es que el interno desconfía del funcionario, el funcionario el interno, el funcionario de la madre del chico, bueno, es que todos de todos, y entonces es muy difícil convivir en un ambiente como la prisión, crecer en ese ambiente, ¿no? Es muy difícil algo que también ha explicado ella, que es la espera de la sentencia. Es curioso, a veces cuando llega ya la sentencia, que a veces tarda años en ese juicio, y es enorme, pero de repente se tranquilizan y saben con qué etapa, con qué elementos, con qué herramientas pueden empezar a cumplir una condena. Y digo, pero si es que te ha caído muchísima sentencia, no importa, ya sé lo que me espera. Esa incertidumbre primera es durísima, ¿no? Que hay veces que incluso la viven fuera, esperando el juicio en la calle de preventivos, pero también entre recursos, etcétera, eso también es prisión de alguna manera, es una prisión mental dura, que no se pueden afrontar a veces, bueno, pues proyectos porque está esa sombra pendiente de cumplimiento, de no saber cuándo, etcétera, ¿no? Entonces no solamente es durante la cárcel, es antes y el después, el salir, el después de la cárcel, que el miedo a la libertad, ¿no? Que es un poco lo que de alguna manera sentimos todos, porque lo más importante en el ser humano es el sentirnos parte activa de nuestra vida, actores pues, de nuestra vida. Y el interno muchas veces no se siente actor, y lo es, pero no lo siente, no se da ese permiso, ¿no? Yo siempre les digo, desde el primer minuto están construyendo su libertad, y la están construyendo allí dentro. Y hacemos un ejercicio en ingresos, que muchas veces, bueno, pues, yo no he hecho esto, yo digo, no vengo a juzgar, ya estás juzgado, o ya te irán a juzgar. Yo no rejuzgo, yo vengo a acompañar este proceso de prisión, este tiempo. ¿Cómo? Bueno, pues a veces escuchando, otras veces orientando, soy psicóloga, hay otros profesionales, realmente no se está en ese momento abierto porque se está muy bloqueado, pero poco a poco, y a veces digo, si tú quieres que hablemos algún día del delito, hablamos, si no, podemos hablar de otras cosas que te hagan crecer. Esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Las primeras bases biológicas. ¿Cómo duermes? En una prisión se duerme muy mal. Y en la calle, cuando tenemos problemas. ¿Cómo duermes? ¿Cómo comes? Y vale, sí, se come todos los días y no hay peor cosa que ver en mi última etapa penitenciaria en el centro abierto de Victoria Kent. Había personas que me pedían que no querían libertad condicional porque tenían miedo a vivir en la calle, que querían estar ahí dentro, que allí comían. Eso es trágico, ¿no? O sea, el querer más prisión porque no tienen dónde comer, ¿eh? Entonces, pero claro, ¿qué comida es esa? Imaginaros unos huevos fritos hechos para 1.800 personas en una prisión, pues como llegan, por muy cuidado que se pueda tener, ¿no? Pero se come. ¿Cómo es el deporte? ¿Cómo el tema de las drogas? ¿Cómo? O sea, todo lo básico a nivel biológico. Eso se puede cuidar, pero no se sabe que se puede cuidar, ¿no? Yo recuerdo una vez que fui a un curso, esto era en el año 86 cuando empezaba el VIH, porque vino Mauricio, entonces era un chico de 17 años, que entonces entraban en prisión a esa edad, y me dice, María, vengo de parte del médico, porque me estoy muriendo de SIDA, ayúdame. Y yo no sabía ni qué era el SIDA, ni cómo ayudar a Mauricio. Entonces, enseguida llamé a la Fundación Antisida, me apunté a unos cursos de counseling y me acuerdo que me preguntaron, ¿por qué has venido aquí? Y yo dije, porque no sé qué responder a Mauricio. Dice, María, ¿tú sabes trabajar la soledad? Sí. La ansiedad, sí. La depresión, sí. Pues tú sabes responder a Mauricio. Lo que no sabes es que sabes, ¿no? Entonces, en una prisión y en la calle, hay veces que lo que más importa es esa escucha, ese acompañamiento, esa alianza, el encuentro terapéutico que llama Jesús Valverde, de dónde estamos, quiénes estamos y con quién estamos. Y entonces ir poquito a poco, como el azucarillo en el agua que se va poquito a poco desvaneciendo, esos temores, bueno, pues que es ese mundo de a la salida, y me aceptará mi familia, ¿no? Porque a veces, bueno, pues se engaña la familia al interno, el interno a la familia, todo está bien, como nosotros ahora. Yo a mi madre, que es muy mayor, no la he podido ver en este tiempo, y
nos engañamos. ¿Qué tal, mamá? Bueno, pues aquí estoy, cada día más flojita. Y tú, bueno, pues aquí con mis hijos, que me ayudan. Pero en el fondo no nos contamos a veces esos dramas para no preocuparnos, ¿no? Y están ahí de fondo. Van a saber ellos seguir esa relación de pareja, que a veces es tan difícil. Yo recuerdo, yo cuando entré en prisiones no existían los vis-a-vis. Aquello fue una revolución. Cada pequeño paso, cada pequeño escalón ha sido importante. Pero muchos me dicen, María, he sido incapaz de estar con mi mujer. Y digo, pues ¿cómo no vas a extrañarte de la frialdad, de ese momento tan concreto? Pues abrázala, hablar y ya vendrán otras cosas. Si es que el sexo no es penetración, es mucho más que eso. Y hablando de este tema, muchas veces cuando salen todavía dicen, ¿y si infecto a los demás? Porque muchos han tenido problemas de drogas, muchos temen volver a caer en las drogas, muchos temen cómo voy a relacionarme con personas, todo esto hay que trabajarlo, temen la muerte fuera o la muerte dentro, temen educar hijos, ¿cómo voy a educar yo a un hijo si yo salgo de la prisión? Bueno, pues tú eres el padre, no puedes dejarle huérfano. Enséñale desde tu vivencia, desde tu experiencia, acompáñale. Pero eso que lo decimos con palabras, cuando realmente nos ponemos a ahondar y nos ponemos a ponerle nombre y apellido a cada una de estas personas y de estas vivencias, no es tan fácil, ¿no? Los amigos, lo que decía antes Enrique, el mundo de los afectos, las inseguridades afectivas, con quién contamos, incluso cuento conmigo mismo, porque a veces lo peor es no entendernos, ¿no? Y esto yo lo digo ahora mucho, que ya vamos saliendo de nuestras casas. Digo, hemos sabido encontrarnos medianamente a gusto con nosotros mismos. Nos ha ayudado este tiempo de pausa para no solo limpiar nuestra casa externa, sino nuestra morada interna para profundizar en nosotros. Hemos estado bien con nosotros mismos, nos hemos conocido más o no. O sea, pero paralelismo, el mundo de la prisión al mundo de ellos. Entonces, ese ejercicio que yo el primer día les hago, que le llamo las rejas mentales, es precisamente en un papel blanco, ahí en el departamento de ingresos, decir, a ver, tú hasta ahora, ¿qué hacías en la cárcel? ¿Cómo que qué hacías? ¿Sí? ¿Tú comías? Pues claro. ¿Y dormías? Pues claro. ¿Y leías el periódico o trabajabas o veías a tus amigos o qué hacías? Y entonces vamos apuntando todas estas actividades y trazamos una línea. ¿Y de esto qué puedes hacer dentro de la prisión? Siempre mi finalidad es para el momento de la libertad, claro, pero también para ese tiempo de prisión. Pues puedes hacer muchas cosas, pero no sabes que puedes. Y entonces ir poquito a poco profundizando en ello para que cuando se salga no se lleve uno las rejas mentales, porque se sale de las físicas, pero se lleva uno las rejas mentales. Para que el tiempo de prisión, ya que es un tiempo duro, difícil, que sirva para algo, igual que ese tiempo nuestro de confinamiento. Lo que pasa es que nosotros hemos estado de alguna manera con voluntariedad confinados, voluntariedad entre comillas, porque también pues, ha sido una obligación social, pero lo hemos hecho en beneficio de todos y nuestros mismos, ¿no? Y el preso no está ahí voluntariamente, está cumpliendo una sentencia por un acto que ha podido cometer, porque a veces incluso el Consejo del Poder Judicial todos los años analiza los casos de equivocaciones judiciales que ha habido, porque hay personas inocentes en prisión, otras que no están en prisión y que no lo son, ¿de acuerdo? Pero en principio están por un hecho cometido o varios. Nosotros en la calle nos hemos confinado voluntariamente y nos ha resultado durísimo. Imaginémonos cómo están ellos, ¿no? O sea que luego la pasividad y el infantilismo que se aprende y que se vive en una prisión. O sea, y la desgana, la desmotivación, porque la motivación es el eje de todo. Si yo estoy motivado y le encuentro sentido, cualquier cosa puede tenerlo, pero si no estoy motivado, pues no. Entonces, en la prisión, esto se estudia mucho en psicología, se aprende, o sea, lo que se llama la indefensión aprendida, a ser indefenso, a que haga lo que haga yo, no va a cambiar de nada. Si me pongo detrás de una
cola para el economato y me viene uno, si respondo así, malo, si respondo así, peor, ¿qué hago? Que no sé qué, cada vez más pasivo, cada vez más retraído. Y eso se aprende, y eso cuando sale uno de la cárcel no cambia de un día para otro, eso se lleva. Y esa inseguridad, esa sensación de que me están observando, pues nadie te está observando. Sí, 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 ¿por qué? Porque he estado 3, 5, 10 años que tampoco me observaban todo el día en la cárcel, pero sintiendo que podía ser yo fruto y producto de esa observación. La falta de trabajo, la falta de coherencia, la falta de decir, bueno, ¿y mañana qué? Decía antes también Enrique el tema de la inseguridad económica, ¿no? O sea, que el desconocimiento de los medios audiovisuales, etcétera, es que la gente a veces no sabe lo que es un WhatsApp. Y nos parece mentira, un niño de 1 año ya está tocando un móvil y ellos, muchos no lo saben. Entonces, temores, si quieres, seguimos, pero es que hay 1000 temores que hay que abordar y que hay que comprender. Y yo creo que es una ocasión de oro la que estamos viviendo en la comunidad para darnos cuenta que realmente los internos, los presos existen y que de alguna manera nos necesitan, como sentí yo hace muchos años viendo los motines de Carabanchel. Muchas gracias, María. La verdad es que es difícil cortarte porque una estaría hablando, escuchándote un montón de tiempo, pero no quiero perder la ocasión de hacerte al menos otra pregunta más, sabiendo que luego en el turno de preguntas y comentarios tanto nosotros como la gente fundamentalmente que nos está viendo te podrá hacer otras preguntas, pero sí que nos interesa que tú como profesional que ha estado casi 40 años trabajando en la propia institución penitenciaria, ante todo eso que acabas de relatar, que viven y que sienten y que padecen, ¿no?, las personas que están privadas de libertad, la institución penitenciaria, ¿cómo se posiciona ante eso? El profesional penitenciario, el sistema penitenciario, ¿se trabaja bien desde el otro lado, ¿no? Como para paliar, para mejorar, para cambiar, para modificar todas estas cosas? Se trabaja de una forma sistemática, organizada, la preparación para la vida en libertad desde el propio sistema penitenciario. ¿Cómo se ayuda a la persona que está viviendo todo eso que acabas de relatar muy bien y muy gráficamente desde la institución que es responsable, ¿no?, de acompañar ese proceso y de ejecutar el fin constitucional y legal de la pena privativa de libertad, que no deja de ser otro que la reeducación y la reinserción social de la persona que está en prisión? ¿Cómo trabaja eso la institución penitenciaria? Bien, nosotros como psicólogos penitenciarios tenemos una pega, que es que el interno en principio no nos ve como un psicólogo que les pueda aportar luz. Es un enemigo que va a analizar nuestra conducta y me va a premiar con unos permisos y con unas libertades anticipadas. Por lo tanto, le tengo que contar la mejor película posible. No es un agente de reflexión, de acompañamiento, como sí lo pueden ser otros psicólogos de otras entidades que entran en prisión a intervenir, ¿no? Eso es impepinable y es lógico. Otra cosa es que con el trato vayan comprendiendo, que es muy importante la palabra trato, que no tratamiento, que también, que uno puede llevar al otro. Y es posible. Y yo creo que en muchas ocasiones lo hemos alcanzado, ¿no? Y yo he aprendido mucho de la constancia, de la tenacidad, de la lucha de muchas personas presas. Algunas se han quedado por el camino, pero ahí han dejado muchísima siembra y han alcanzado mejoras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay programas de preparación para la libertad insuficientes. Hay herramientas como pueden ser, pues eso, actividades de preparación laboral, escuela, tratamientos de drogas. O sea, hay mucha diversidad en todos los campos de programa. Pero lo más importante es lo que yo decía al principio, ese encuentro terapéutico que exista. Sobre todo que la persona, quiera salir adelante. Y eso no se da de un día para otro. O sea, eso es ir avanzando, como nos pasa también a las personas fuera y a los adolescentes, etc. Entonces, esos programas de preparación a la libertad
sobre todo se hacen en la última fase de la condena, que el itinerario lógico es esperar el juicio, esperar la cuarta parte, hacer una serie de actividades, salir de permiso, cuando ya se lleva una serie de contactos con la calle que son muy necesarios y que realmente el fracaso, por decirlo de alguna manera, habría que también redefinir esa palabra que es fracaso, porque a veces del error se aprende más que de pasar por la vida sin darnos cuenta, ¿no? Pero a mí me lo han enseñado algunas personas que no han vuelto en permiso, después se han dado cuenta del tema y se han incorporado, incluso cuando antes había redenciones en las prisiones, y de repente con el no haber vuelto se les ha cortado esas redenciones, ha sido un drama, pero enseguida les hemos clasificado en tercer grado porque se han dado cuenta de lo que quieren hacer de su vida. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Que esas personas terminen en un tercer grado. Ojalá todo el mundo, incluso desde el principio. Yo siempre he defendido que desde el principio muchas personas pueden cumplir en un tercer grado, que es un grado mucho más educativo, mucho más complejo, mucho más lo que les va a venir en la vida, y responsabilizador, y se pueden también dar cuenta ellos pues, de cómo han tenido errores en su vida, cómo pueden resarcir esos errores. De esto podríamos hablar mucho, porque sí que a través de trabajar con jueces hemos propiciado que entiendan que hay alternativas de cumplimiento, programas de cumplimiento, que si has conducido mal o bajo efectos tóxicos, en vez de ir a la prisión, por lo menos una primera vez, vayas a parapléjicos a ayudar a lavar culos, como le decía yo a los jueces. Y de repente me acuerdo que vino un abogado muy enfadado y dice, pues resulta que le han puesto 3.000 fines de semana a mi defendido en parapléjicos. Digo, pero ¿cómo 3.000 fines de semana? Y hablando con la audiencia, les dijimos, ¿ustedes creen? Porque yo creo que es que se les ha escapado aquí algún cero. ¿Creen que 3.000 fines de semana son necesarios? Y, pues tiene usted razón, pues 30. Bueno, pero eso no significa que los jueces se hubieran equivocado, sino que los jueces también tienen que aprender. Y estamos todos unidos para aprender en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos preparar para que salgan en libertad? Pues lo que estábamos diciendo, las cosas biológicas, las cosas formativas, las también reflexiones internas de qué pinto yo en esta vida, qué quiero yo hacer, con quién cuento en la vida, qué puedo aportar. Y es tremendo, porque ahora en el voluntariado que llevamos, la mitad de los que estamos han sido internos y son los que nos ayudan. Y estamos todo el día en institutos, en parroquias, en barrios, haciendo, bueno, pues de alguna manera reflexionar a las personas de que los presos existen, que algunos son realmente difíciles. Eso existe, la psicopatía existe, pero la mayoría de personas tienen un mañana y nosotros estamos ahí para facilitárselo ese mañana, ¿no? Para ese replanteamiento que es muy parecido al que hemos hecho nosotros estos días de confinamiento, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante darnos cuenta de que la prisión debe ser un tiempo temporal y debe terminar y no persistir esas hojas mentales siempre. Muchas gracias, María. Te preguntaría tantas cosas que miro el reloj y me enfado con él directamente. Pero bueno, espero que luego en el turno de preguntas salgan algunas de ellas, y si no ya te lanzo yo alguna que tengo apuntadita, porque creo que puedes aportar muchísimo desde tu experiencia, sobre todo porque se te ve la implicación y la vocación, que al final es lo que para mí pues termina marcando la diferencia, ¿no? Vamos a dar paso al segundo testimonio de los que tenemos hoy, que bueno, pues no ha podido estar con nosotros presencialmente aquí, pero nos ha facilitado un vídeo. Y bueno, en este caso se trata de una persona que está vinculada a mí personalmente y a la Fundación SPLAI. Ella es voluntaria del programa Reconéctate, que actualmente estamos realizando en la prisión de Madrid 3 Valdemoro, de preparación para la vida en libertad.
Y bueno, aparte tiene más experiencia como voluntaria, os lo va a contar ella misma a través del siguiente vídeo y sin más os dejo con ella. Parece que tenemos algunos problemas con el sonido del vídeo. Enseguida intentamos si podemos arreglarlos. Mientras, engancho con una cosa interesante que decía María, que además coincide que es característica de la tarde de hoy, que es esa doble perspectiva o ese doble rol de personas que han o bien sido profesionales penitenciarios o bien sido personas que han vivido la prisión en propias carnes, con el rol de voluntario que coincide en una misma persona. No vamos a tener varios casos en la tarde de hoy. Me parece una doble vertiente muy interesante que puede aportar mucho enriquecimiento. Parece que ya está solucionado el tema del vídeo. Os dejo con Laura. Hola a todos y a todas, yo soy Laura, soy criminóloga, integradora social. Llevo desde 2013 siendo voluntaria en prisión en programas de preparación para la vida en libertad y soy tutora del curso de voluntariado y prisión de Fundación Splay. Vale, pues en estos años los miedos y las incertidumbres que me han manifestado son de distintos tipos. Por una parte, en el día a día en prisión, aunque es muy rutinaria, cada día es igual al otro, pero siempre está esa tensión de aspectos que no controlas que te pueden llegar. Igual que todos tenemos incertidumbres de nuestro día a día de qué nos puede pasar, pues eso pasa obviamente dentro de prisión. Lo que pasa que el carácter de esos miedos y de esas incertidumbres de qué va a pasar son de un carácter pues a lo mejor más violento o más tenso. Y además ajenos a ellos, si van a tener algún conflicto con algún interno o algún problema con algún funcionario que les venga y que no sepan cómo controlar. Eso provoca o influye o contribuye a esa tensión diaria que tienen y esa presión que tienen dentro de prisión. Por otra parte, yo creo que también se suma la incertidumbre en su situación penal y penitenciaria, pues bien si están preventivos, qué pasará con su causa penal, o estando penados y teniendo causas pendientes, si les van a llegar, si no, y con qué resultado. O bueno, ya estando condenados, pues la situación penitenciaria cómo se irá resolviendo, si se aprobarán sus permisos, si se aprobará su progreso a tercer grado, si irán a un módulo que han solicitado que es más tranquilo, que es de trabajo, que es más adecuado para ellos, si tendrán un traslado de prisión, la incertidumbre de si vendrá su familia, todas esas incertidumbres que aumentan también esa tensión en prisión. Y yo creo que también hay una incertidumbre muy importante de cara a la salida en libertad, ya no tanto de dentro de prisión, sino a qué pasará cuando salgan. Hay una parte que yo creo que está más relacionada con ellos mismos, con sus posibilidades y con lo que ellos conseguirán. Me han manifestado quizás también un poco por el perfil con el que he estado yo más acostumbrada a intervenir en estos años y un poco el miedo a recaer, o bien en sustancias o a recaer en el delito. El miedo, esa incertidumbre, si serán capaces de afrontarlo o de llevar una vida distinta a la que estaban habituados a llevar. Ese es un miedo que les pesa bastante y ese miedo al fracaso es uno de los elementos o de los motivos que a veces les paraliza o les hace reaccionar de determinada manera, ese miedo, que yo creo que en alguna medida es positivo y lógico, pero que creo que es necesario trabajarlo para afrontarlo de una manera adecuada y que no paralice o haga que reaccionen de una manera inadecuada a ese miedo y que se permitan tenerlo, ¿no? Que a veces lo sienten y lo que hacen es bloquearlo o negarlo para
para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera, con ese miedo. Y bueno, el miedo lógico, ¿no? A qué pasará cuando salgan, a si estará su familia, a si encontrarán trabajo, a la aceptación de la sociedad, pues bueno, ese miedo lógico a qué pasará cuando salgan y cómo será la vida fuera, sobre todo cuando pasan un largo periodo, ¿no? Que es yo creo que uno de los efectos negativos que tiene pasar largos periodos en prisión, que es una mayor incertidumbre sobre cómo será esa vida, ¿no? La vida de la familia y de los amigos avanzado y cómo será cuando se encuentren con ellos. Si entran en prisión y sus hijos, por ejemplo, tienen 5 o 6 años y salen de prisión y tienen 15, ¿cómo será esa relación? ¿Cómo podrán vivir con ellos? ¿Qué se van a encontrar? Esos son miedos e incertidumbres también que me han manifestado en muchas ocasiones, y que son muy complicados y les tienen también con mucha tensión y que son difíciles de gestionar. Yo lo que he observado en este tiempo en prisión respecto a fallos o elementos que creo que han contribuido a que los permisos no se hayan disfrutado de una manera adecuada o a que la salida en libertad haya terminado con una vuelta a prisión, creo que influye mucho la idealización del exterior que en muchos casos tienen. Algunos de ellos vienen de vidas o situaciones muy difíciles y al entrar en prisión empiezan a idealizar la vida que tenían fuera. Cuando salen en libertad, bien en permiso, bien en tercer grado, bien en una libertad definitiva, se encuentran con esa realidad que habían dejado atrás, que es muy dura y que tienen que afrontar y que además han idealizado. Entonces, ese choque con ese mundo tan bonito que ellos tenían en mente que se iban a encontrar, se encuentran con que no, con que es ese mundo difícil que dejaron atrás. En prisión yo creo que no se terminan de trabajar las habilidades para enfrentarse a esas situaciones. Hay proyectos que lo hacen, como puede ser este proyecto de Reconectate, que trabaja ciertas habilidades para la vuelta a la vida y libertad y en concreto para el reencuentro con la familia, pero creo que escasean bastante y que no es habitual. Entonces, volver a encontrarse con una situación difícil, con una vida difícil, con situaciones por resolver sin haber desarrollado las habilidades para ello, pues bueno, tienden a resolverlas como lo han hecho tiempo atrás y como han aprendido a hacerlo y que en ocasiones no es de una manera adecuada. Además, con ese choque que he mencionado, esa idealización, pues es un choque difícil de gestionar y que creo que es un poco responsable de que a veces opten por opciones que no son del todo adecuadas. Entonces, bueno, quizás sería importante, por ejemplo, de cara a los permisos, trabajar previamente las expectativas o qué planificación piensan hacer de los permisos para afrontarlos y luego también en el regreso a prisión, ¿no? También pasa que incluso en situaciones más fáciles que pueden disfrutar de una manera más sana con la familia o con su entorno, vuelven a prisión y se encuentran con la realidad que están viviendo ahora, que es muy difícil de gestionar. Entonces, quizá también sería adecuado trabajar ese regreso a prisión después de los permisos, porque en ocasiones el resultado dentro no es todo lo satisfactorio que debería ser con un permiso, ¿no? Se entienden que es esa preparación para la vida en libertad y que volverán con las pilas recargadas y no siempre es el caso. Al encontrarse con esa realidad, sí se han recargado las pilas, pero no lo suficiente para afrontar el día a día. Y por otra parte, creo que quizás sería importante no cortar tanto el contacto con su vida, con el exterior, con su familia y con el que era su día a día antes, abrir más las cárceles y que ellos sean más conscientes en todo momento de lo que les espera afuera, tanto a nivel personal como familiar como social. Están aislados completamente y eso creo que contribuye a esa idealización. Si se abrieran más, podrían observar más qué es lo que se van a encontrar cuando salgan. Por otra parte, creo que a veces hay un exceso de confianza en lo que van a hacer fuera y en lo que ellos pueden conseguir. Quizá es una manera de tapar ese miedo que mencioné antes y ellos confían mucho en que como esa vida que han tenido durante 5, 10, 15 años en prisión no la quieren más, pues no van a hacer X cosas que les llevarían a volver a prisión.
y sin llegar a analizar, porque a lo mejor no lo han trabajado, qué es todo lo que les ha llevado allí. Ellos a veces simplifican que lo que les ha llevado a prisión es el delito, que obviamente lo es, pero no analizan todo lo que hay detrás, cómo llegaron a cometerlo, porque no se trabaja con ellos. Entonces, habría que trabajar un poquito, dar marcha atrás y ver todos los elementos que te han llevado a él, que en ocasiones es más evidente como el tema de drogodependencia, de adicciones, pero en otros casos no tanto. Entonces, trabajar eso y ver qué elementos empujan a la comisión del delito para partir de ahí y con ello ayudar un poco a no volver a cometerlo y a no volver a prisión. Y quitarles un poco esa confianza porque, bueno, como mencioné también antes, están acostumbrados a resolver las situaciones de X manera y no han aprendido a resolverlos de otra, pues obviamente cuando se planteen esas situaciones lo resolverán como saben. Incluso en prisión se acentúan esa resolución de conflictos de determinado tipo. Si apartamos a la prisión de la sociedad, ellos resolverán los conflictos como sabían hacerlos o como han aprendido en prisión, que no es la manera que exige la sociedad de hacerlo. Entonces, me reitero a lo que dije antes de la apertura de la prisión a la sociedad para aprender a resolver esas situaciones y esos conflictos de una manera adecuada y evitar esos elementos que le acercan a la comisión del delito. Bueno, yo creo que la sociedad puede contribuir mucho a la prisión, a la apertura de la prisión y a tener un buen efecto en las personas que están privadas de libertad y a facilitarles un poco esa reinserción. Por una parte, formando parte de ella pues, de la manera que podemos, como puede ser un voluntariado y el voluntariado lo que permite, más allá de lo que se trabaje en el proyecto en concreto, el poder unir un poquito más a la sociedad con la prisión, porque forma parte de la sociedad, por mucho que arquitectónicamente y que las prisiones se encuentren tan lejos, forman parte de la sociedad. Entonces, bueno, creo que podemos contribuir un poco de esta manera a ellas. Y luego, por otra parte, cuando estas personas salen en libertad, son personas con miedos, ilusiones y con una vida absolutamente igual que la de cualquier persona, y creo que no somos nadie para juzgar lo que han hecho otras personas ni las circunstancias de otras personas. Entonces creo que tenemos que abrir un poquito la mente, no juzgar y dejar que las personas puedan rehacer su vida sin poner nosotros la zancadilla y dejando que salgan adelante, porque desde luego el efecto que puede tener que la sociedad les dé la espalda es que ellos pues no puedan formar parte de ella y con los efectos que eso puede tener para ellos. Entonces creo que tenemos que abrir un poquito la mente y dejar de juzgar a la gente con lo que ha podido hacer en su vida, que además no olvidarnos que a todos nos puede pasar, por muy ajena que lo veamos, no es nada ajena. En prisión hay personas muy distintas, con historias muy distintas, con los que nos podemos identificar todos nosotros y que, bueno, que a cualquiera nos puede pasar que cometamos un error y nos veamos en prisión. Entonces creo que hay que juzgar un poquito menos y escuchar un poquito más. Bueno, muy interesante también el punto de vista de Laura desde la persona que trabaja, bueno, la intervención en el ámbito penitenciario como voluntaria, con una formación de criminología y de integración social, y bueno, pues que tiene como esa perspectiva más únicamente desde el otro lado, ¿no? Desde el lado con el que más nos podemos identificar probablemente todos y todas, que es el de quien no tiene otro contacto con el mundo de la prisión y sí que es parte de esa sociedad que luego les recibe, facilitándoles o dificultándoles un poco ese proceso de reintegración. Vamos a dar paso al tercer testimonio que de nuevo le tenemos esta tarde presente aquí con nosotros y que vuelve a tener el punto en común. Es curioso porque esta tarde seguramente de las 4 sesiones sea la sesión en la que tenemos personas y roles más heterogéneos,
pero con un elemento común, y es que todos ellos han sido voluntarios o voluntarias de prisión, independientemente de que añadan un segundo o primer rol a ese, en el caso de María como profesional del ámbito penitenciario, y en el caso de Javi, que es el que nos acompaña ahora, bueno, como persona que ha vivido la privación de libertad en primera persona, valga la redundancia. Javi tiene 56 años y, como digo, me parece que es un testimonio también muy interesante por ese doble rol o esa doble perspectiva que tiene de haber estado en prisión él como condenado y ahora llevar pues 5 años dedicado al voluntariado en ámbito penitenciario. Él estuvo en prisión hace muchos años, una única vez, entre el 90 y el 93. Ha llovido un poco, las prisiones también han cambiado un poco, pero bueno, me parece incluso también por ahí muy interesante, ¿no? Cómo él observa a lo mejor estas diferencias que pueda haber entre la prisión que él conoció como penado a la que conoce ahora como voluntario. La primera pregunta que me gustaría plantearle a Javi es precisamente, bueno, pues en ese desde esa primera perspectiva de persona que ha vivido la prisión en primera persona, qué incertidumbres, bien distintas por tipología o por causa o por origen, bien distintas en nivel, ¿no?, de incertidumbre y de emociones asociadas como la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera. ¿Viviste tú? ¿Cuál es tu experiencia respecto a la incertidumbre en ese itinerario, ¿no?, desde que te detienen o incluso antes, desde que a lo mejor sabes que cabe la posibilidad hasta que entras en prisión y luego, bueno, pues un poco tu periplo en esa prisión durante esos 3 años, si hubo variaciones, si no, de qué tipo? Si nos puedes comentar un poquito cómo se vive la incertidumbre en ese recorrido. Gracias, Virginia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues la incertidumbre estuvo en mi vida desde muy temprana edad, desde adolescente prácticamente, antes de entrar en prisión ya, porque paradójicamente yo cuando entré en prisión, que ya hace muchos años, como tú decías, hace 27 años ya que salí, me encontraba más libre que antes de entrar en prisión. Parece duro oír estas palabras, pero yo antes de entrar en prisión viví años en los que, por mi adicción a ciertas sustancias, era más preso, tenía más falta de libertad incluso que encerrado entre 4 paredes. Esto es difícil de entender si no has pasado por ambas experiencias, pero así es como lo sentía yo. Entonces, la incertidumbre ya la empecé a vivir, pues, como te decía, antes de entrar en prisión, por el mundo en el que me movía. Todos los días tenías la incertidumbre de cómo conseguir dinero para conseguir esa sustancia que te dejaba en un estado normal, entre comillas. Entonces, de ahí parte ya el principio de la incertidumbre y la poca conocimiento o educación que teníamos en aquella época sobre ese tipo de drogas. En varias ocasiones estuve detenido y, bueno, pues ya en los calabozos, que cuando te detienen pasas 3 días, primero con un síndrome de abstinencia muy fuerte, sin saber si te van a dar libertad, si vas a subir a prisión, pues son casi 3 días que pasas entre la Dirección General de Seguridad, los juzgados de Plaza Castilla, en mi caso aquí en Madrid, y estás constantemente, pues, tu cabeza pensando qué va a ser de ti los próximos días. Porque además, por culpa de esas sustancias, lo único que hay en tu cabeza es conseguir esa sustancia que te va a quitar el malestar que tienes, tanto psicológico como físico. Una vez que ya me detuvieron, y bueno, cuando ya me detuvieron sabía que iba a ir a prisión, que ya no fue aquí en Madrid, fue fuera en una provincia, en Castellón. Realmente, después de tantos años y durante muchos de estos años me lo he preguntado, no soy consciente de lo que sentía en esos momentos, pero seguramente que era porque sufría un síndrome de abstinencia muy fuerte.
Entonces no era casi ni consciente de dónde iba a llegar a pasar los próximos años. También es verdad que cuando entré en prisión, al poco tiempo que ya uno empieza a encontrarse bien y tal, pues en mi caso, creo que al haber vivido antes el mundo de la delincuencia en cierto modo en la calle y haberte movido en ciertos ambientes, hace que te sepas desenvolver, como si dijéramos, en ese mundo de la prisión. Entiendo que hay otro tipo de personas que nunca han tenido nada que ver con la delincuencia y a raíz de la crisis del 2008 se han dado muchos casos, que ahora como voluntario he conocido, de personas que por temas económicos han tenido muchos problemas, les han ofrecido el típico viaje de Sudamérica a traer droga como mula. Son personas que no se habían movido nunca en la delincuencia y de repente llegan a Barajas y les cogen y se van a pasar 8 años en un ambiente que no habían vivido nunca en su vida. Con lo cual, a esas personas sí que creo que el nivel de incertidumbre tiene que ser tremendo, ¿no? Desde mi experiencia, que ahora me viene a la cabeza la sesión del primer día de Víctor, mi experiencia en prisión sería como comparar un SEAT con un Ferrari. En mi caso sería un SEAT, porque estuve 3 años y medio, y Víctor, que como sabéis algunos de los que asististeis a la primera reunión ha estado 30, pues él, además, me dejó impresionado el testimonio de una persona que ha pasado tantos años encerrado y la tranquilidad con la que nos habló ese día. Bueno, pues incertidumbres tienes desde el primer día, como te decía, que entras en prisión, no sabes cómo vas a ocupar tu tiempo, tienes que ir buscándote la rutina para llevar allí lo mejor posible la condena. Primero, los primeros meses, además, no sabes, como decía María antes también, realmente los años que vas a estar preso, porque estás preventivo, tienen que juzgar tus casos, va a depender del juez y del fiscal la petición que tengas, de cómo te defienda tu abogado, en fin, que ahí entran muchas casuísticas y muchas circunstancias en las que todo puede salir un poquito mejor o todo se puede empeorar. En mi caso, creo recordar que estuve casi un año preventivo, es decir, un año en el que tienes la incertidumbre constante de saber, como os decía, el tiempo que te vas a tirar en prisión para organizar tu vida allí, puesto que más ahora, o sea, eso sí que ha ido cambiando con los años. Cuando yo estuve, que fue en el año 90 al 93, no había tantas actividades ni se podían hacer tantas cosas, talleres por parte de ONGs que se imparten ahora en prisión. Y entonces, en aquella época, pues poco más que algunos talleres o estudiar. En mi caso, enseguida, bueno, yo había sido un chaval que había estudiado, había sido un buen estudiante, empecé carrera y todo en la calle. Entonces decidí el tiempo que tenía que pasar en prisión, aprovecharlo y empecé a estudiar una carrera, Derecho en este caso. Muchas veces es una de las carreras que más se estudia en prisión porque está muy relacionada evidentemente con lo que uno está viviendo. Y además en aquellos años, como decía antes también María, teníamos un beneficio penitenciario que era la redención. Entonces, si tú trabajabas o estudiabas, te quitabas la mitad de la condena, como si dijéramos. Entonces, la primera incertidumbre, como estábamos hablando, se me plantea en esos momentos y recuerdo que me trasladaron de Castellón a Madrid a un juicio y fue cuando me enteré de la petición fiscal para los delitos que yo había cometido, que me pedían 21 años. Entonces, a mí, evidentemente, cuando me dijeron esa petición, se me cayó el mundo encima, porque era un chaval un chaval, ya tenía 27 años, pero realmente con todo lo que había vivido en la droga y tal, pues se me caía el mundo pensar que te iba a tener que estar 21 años en prisión. Gracias seguramente al abogado que tenía, se luchó eso y la condena realmente se quedaron en 7 años.
de los cuales cumplí 3 años y medio. Durante el tiempo ese de condena, pues en mi caso yo estaba cumpliendo en Castellón y la incertidumbre de ver a mi familia o de tener contacto con ellos, pues desde el minuto 1 casi que la eliminé de mi cabeza, porque no quería hacerles partícipes a la familia de ese error que yo había cometido en mi vida, que me había llevado a prisión y que yo pensaba que no tenía que aceptarles a ellos, aunque evidentemente ellos sabían por lo que yo estaba pasando, pero no quería hacerles pasar el trago cada mes de coger un autobús, ir de Madrid a Castellón de noche para luego tener 1 hora y media con ellos. Entonces, lo que a mí me unía a mi familia realmente era una cosa muy olvidada en estos días, que eran las cartas, el correo postal. Esas cartas eran esperadas con mucha ansiedad y la incertidumbre todos los días de si había recibido carta o no por parte de tu familia, en este caso de mis padres, hermanos, en fin. Esa era más o menos la incertidumbre que podía vivir. Luego yo, mi vida realmente en prisión, además que son pocos años, yo reconozco después de todos los casos que he conocido, a mí la prisión, en cierto modo, me salvó la vida, porque personas como en mi caso, que entramos con problemas de drogadicción, es un espacio, aunque no es el más idóneo, realmente seguramente hay espacios o se podrían hacer espacios más agradables para uno darse cuenta del mundo en el que estaba metido y empezar una vida nueva. Pero en mi caso, pues seguramente que no es el de todas las personas que entran con este problema de drogadicción, de dependencia. Influye mucho también la educación de cada uno, la cultura, el apoyo familiar que tengas. A mí nunca me faltó, aunque no los tenía ahí al lado, pero yo sabía que siempre estaban ahí y que iban a estar cuando saliera en libertad. La incertidumbre, pues como decía también antes Laura en el vídeo, que me ha encantado también oír a una persona voluntaria, que ojalá toda la sociedad oyera a personas como ella para que sensibilizar más. La incertidumbre de cuándo te van a dar permiso, de cuándo vas a pasar a un 3er grado. En fin, esas son más que nada las incertidumbres que uno tiene. En mi caso, pronto, al año y 8 meses, empecé a salir de permiso. Entonces, cada 2 meses, ¿sabes? Pero está ahí el decir, bueno, tengo un permiso aprobado para dentro de un mes, pero durante este mes no hay que meterse en problemas, tienes que evitar, como decía María antes en su intervención, si en la cola del café se te quiere meter uno antes que tú. Y entonces, en ese momento tienes que pensar bien y decir, bueno, no me merece la pena de tener un problema con esta persona, porque al final el que va a salir perjudicado voy a ser yo seguramente. Entonces, pues esas son incertidumbres que están constantemente en la vida mientras que estás en prisión. Como os decía, al año y 8 meses empecé a salir de permiso y cuando llevaba 2 años y medio se me concedió, me quedaba 1 año, se me concedió el 3er grado. En mi caso fue para salir a estudiar 3º de Derecho a la universidad y ahí pues vienen de nuevo incertidumbres de cómo me va a recibir la gente, mis compañeros de clase en la universidad y desde el principio pues uno se cierra porque, os pongo un ejemplo, cuando llegaba el jueves o el viernes, que cuando acababan las clases todos los compañeros se iban a tomar unas cervezas o algo, a mí muchas veces me decían de ir con ellos y tenía que inventarme siempre algo para decirles que no podía ir, una excusa, con lo cual ya tenía que volver a mentir, cosa que había estado muy presente en mi vida antes de entrar en prisión, la mentira durante mi etapa de toxicomanías y entonces vuelven otra vez a tu vida sensaciones que no querrías tenerlas, pero que uno mismo, por el hecho de haber pasado por prisión, pues vamos,
Yo no sé cómo me hubieran recibido esos compañeros si yo les hubiera dicho, sí, venga, me voy a tomar unas cervezas, pero a las 3:30, que en mi caso era cuando tenía que estar en prisión, o me acercáis alguno ahí a la carretera de Albocácer, al centro penitenciario, o me voy en autobús. Entonces, pues ante eso prefería en ese momento, que a lo mejor me equivocaba, no lo sé, a lo mejor lo hubiera comentado y me hubieran recibido de otra forma, pero no son las experiencias que he tenido, porque luego en mi salida en libertad pues me he encontrado a veces con personas que al enterarse de la vida que has llevado y tal, pues te han dado un poco de lado. La segunda pregunta que me gustaría plantearte, Javi, es ¿por qué decides, ¿no? ¿Por qué decides, además, años después, ponerte al otro lado y convertirte en voluntario de prisiones, que no lo he dicho antes, pero es en Solidarios para el Desarrollo? Y tampoco he dicho antes, hago un paréntesis, que hemos abierto ya el espacio de preguntas y de comentarios para cuando termine el testimonio de Javi. Podéis ir planteando ya preguntas o comentarios que queráis hacerles tanto a María como a Javi o a Enrique o a mí. Cierro el paréntesis. ¿En qué momento, por qué razón decides convertirte un día, ¿no?, en voluntario de prisiones? ¿Cuál es la motivación o motivaciones que hay detrás de esa decisión? ¿Y cómo ves todo ese tema de la incertidumbre y todos esos miedos, ansiedades, expectativas que estamos comentando a lo largo de la tarde en las personas con las que intervienes ahora en prisión, que son las que están viviendo la pena privativa de libertad en primera persona, viéndolo tú un poco desde el otro lado? Y comentábamos antes, ¿no?, antes de empezar la sesión, en tu caso, además, yo creo que en una situación cualitativamente superior a la que seguramente tengamos otras personas que intervenimos en prisión como voluntarios o como personal de entidades colaboradoras, ¿no?, que es con la autoridad moral de hablarles de tú a tú, desde quien sabe lo que es estar en esa situación, porque tú también lo has vivido, ¿no?, que es lo que muchas veces, como decía también antes María, yo nunca he pasado una noche en prisión, nunca he dormido en prisión, no sé lo que es estar privado de libertad o privada de libertad. Tú sí lo sabes, te puedes situar frente a ellos desde ahí. Creo que eso, bueno, pues hace que seguramente ellos también se posicionen frente a ti de otra manera y a lo mejor, pues bueno, pues tengas ganada su confianza, su respeto, o no lo sé, desde casi el primer minuto, ¿no?, que sepan eso. ¿Por qué decides convertirte en voluntario y cómo vives ahora desde el otro lado? ¿Qué detectas, qué observas a nivel de incertidumbres en esas personas? Bueno, pues la verdad que fue un poco de rebote, o sea, porque ya te digo que por mi paso en prisión yo no conocí ONGs que entraran en donde yo estaba en Castellón. En esos años muy poquitas ONGs, yo creo que era cuando se empezaba a trabajar las ONGs dentro de prisión. No me había planteado nunca esto, y ojalá hubiera conocido a Solidarios o a cualquier otra ONG de las que trabaja con personas que hemos estado privados de libertad, porque realmente hasta después de muchos años, después de salir de prisión, y eso que no estuve muchos años, la estancia no fue muy larga, ahí han estado muchos miedos y muchas inseguridades del fracaso. Primero por los temas de toxicomanía, que incluso después de salir de prisión todavía estuvieron ahí un poco en mi vida, ya no igual que antes de entrar en prisión, pero sí que estuvieron todavía unos años. Entonces, realmente en el 2015, que por circunstancias de la vida se me concedió una incapacidad permanente y dejé de trabajar, al ver que tenía mucho tiempo libre, pues decidí que era momento de alguna forma devolver a la sociedad ese daño que podía haber hecho yo en mis años de
de toxicomanía, de depender de sustancias. Entonces, en principio empecé en un programa de personas sin hogar porque realmente en instituciones penitenciarias pues es complicado el acceso por parte de voluntarios, siempre hay un número, un límite, y en el momento que yo contacté con Solidarios no era posible. Y empecé con el programa de personas sin hogar, para mí un programa bastante más duro casi que el de prisiones, o sea, es muy duro encontrarte en la calle, dormir en la calle, incluso gente que está trabajando y tiene que dormir en la calle, pero bueno, esto sería tema para otros debates. Y bueno, a los 8 meses así de conocer Solidarios se me ofreció la posibilidad de empezar el voluntariado en prisiones. Ahí hay otra incertidumbre porque mi responsable de la ONG me comenta que antes de empezar el voluntariado, en mi caso lo hago en la prisión de Madrid 3, en Valdemoro, el director de seguridad de la prisión quería tener una entrevista personal conmigo, puesto que en cuanto el responsable de Solidarios mandó los datos míos que hay que mandar al centro penitenciario, en el centro penitenciario salta una alarma de las personas que hemos pasado por prisión. Es decir, yo no tengo antecedentes policiales ya, porque ya han pasado muchos años desde que cometí los delitos, pero en instituciones penitenciarias mi nombre siempre estará ahí como una persona que ha pasado por esa experiencia. Y bueno, pues tuve una entrevista con el director de seguridad de Valdemoro, él encantado de que yo formara parte del voluntariado de Solidarios, por lo que decía Virginia que él pensaba que al haber sido una persona que había pasado por la experiencia de estar del otro lado de las rejas, como si dijéramos, pues iba a entender mejor a las personas que están allí dentro, y ellos, como decía Virginia antes, realmente yo sí que lo he sentido, el respeto que tienen hacia mí y cómo ven que no soy ejemplo de nadie, porque nunca lo he querido ser, pero sí que ven como a una esperanza de que ellos también pueden conseguir el llevar una vida normal fuera de prisión. Porque esto, aunque parezca mentira, en el caso mío, que fueron 3 años y medio, pues no te da tiempo a normalizar la vida en prisión. Por eso os decía que me pareció increíble el testimonio de Víctor, porque he conocido otras personas que de tirarse tantos años en prisión normalizan esa vida. Y como decía María bien antes, hay gente que tiene miedo a salir en libertad. Es más, yo he conocido gente, recuerdo un caso de un compañero que tenía en Castellón en esos años, que después de 15 años salió y el primer día que salió montó una en la calle para volver a prisión. Y gente que no ha querido, o sea, que no salen a la calle porque no, primero, les miran mal por la calle, y allí ellos en el centro penitenciario son los reyes, van por los pasillos y todo el mundo les va saludando, los funcionarios, el director, los internos, porque pues ya son tantos años los que iban allí que casi han normalizado un poco su vida allí. Tremendo, tremendo que eso ocurra y que haya quien, bueno, como decía María al principio, le diga que no quiere un tercer grado o un permiso de salida porque tiene miedo a salir, porque no quiere salir, porque está mejor en prisión. Tremendo que alguien normalice esa vida y bueno, lo convierta en lo que decíamos al principio, de su zona de confort, su espacio conocido, donde al final, pues, como decía Javi, ahora es alguien, ¿no? Cuando consigues ser alguien en prisión y fuera sientes que no eres nadie, que no tienes ningún suelo donde pisar, pues evidentemente prefieres la seguridad que te da lo conocido, aunque eso conocido sea la prisión, lo cual nos tendría que dar mucho que pensar, tanto como sociedad, por cómo recibimos o cómo reintegramos a estas personas, como profesionales, tanto del ámbito penitenciario como del ámbito social, que pueden hacer algo ahí para intentar minimizar todos esos efectos, ¿no?
Bueno, pasamos directamente al turno de preguntas y comentarios. De primeras le planteo un par de cuestiones a María. Nos dice Lourdes del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid que ella planteaba una cuestión de bueno, cómo se puede trabajar esa salida también desde los centros de menores, ¿no? Porque bueno, pues un poco tiene paralelismos, evidentemente también diferencias, pero ese proceso, ¿no? Y esa incertidumbre a la salida y el cómo trabajar desde el sistema, todas estas cuestiones, pues sí que tiene bastantes similitudes. Pero me centro en otra pregunta que nos hace, que es si se podría plantear un curso de premonitor de funcionario de prisiones, que me ha parecido una idea creativa y bastante interesante, para acercar esta profesión a los más jóvenes, a los más implicados con la soledad de la prisión. Esta es una primera pregunta que te planteo y luego Ana Gordaliza del Centro Penitenciario de Madrid 3 nos plantea una cuestión que también es de una relevancia importantísima y que ya has señalado tú en tu intervención. Ella dice si consideras que los equipos técnicos deben seguir teniendo funciones clasificatorias, si no te parece más adecuado que propongan a las juntas de tratamiento posibles itinerarios de inserción individualizados, pero sin tener, ¿no? Como decías tú antes, al final no puedes establecer ese vínculo porque eres quien decide sobre su futuro y al final te dicen lo que creen que necesitas oír para conseguir su objetivo, ¿no? Entonces, brevemente, un poco, si consideras que los equipos técnicos deben seguir funciones clasificatorias y cómo crees, o sea, si consideras que podría ser interesante este curso de premonitor, un poco fomentar o dar a conocer, que al final es esa idea, las profesiones y el ámbito penitenciario profesionalmente hablando a los jóvenes si se identifican motivaciones. Pues lo primero que me ha impactado escuchar a Javi y me planteo yo quiénes estamos más presos a veces en la vida, ¿no? Especialmente después de esta vivencia de confinamiento que estamos teniendo, ¿no? Respecto a las preguntas, el itinerario y la intervención es muy paralela con jóvenes o con adultos, salvando lógicamente las diferencias, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho trabajar con jóvenes, casi siempre he estado con la población de 16 a 18 en prisiones. Es una población, yo creo, con mucha esperanza, pero también muy compleja, muy complicada. En aquellos años de drogas, de motines, en prisiones fue una etapa muy dura. Pero bueno, el itinerario, un poco lo que decía yo, de ir trabajando escalerita a escalerita, nuestra reflexión, nuestra intervención en la vida, pues es muy pareja, ¿no? Sí que creo que podríamos hacer mucho, no solo preparando a los funcionarios, sino cada uno en nuestra tarea, ¿no? O sea, que es nuestra pequeñita gotita para sofocar el incendio o para construir el camino. Pero, por ejemplo, la Fundación, yo agradezco este momento. Lo que estamos aquí meditando, reflexionando, ahondando, no hay espacios generalmente tan profundos para darnos cuenta que tenemos que abrir nuestra mente, que tenemos que crear una sociedad más cooperativa, menos competitiva. Y ahí, bueno, pues tenemos grandes maestros en este itinerario de Ítaca que vamos aquí haciendo poco a poco sin darnos cuenta, ¿no? Pero decía Mandela precisamente, él que estuvo tanto tiempo preso, que como no dejara el odio dentro de la cárcel, iba a vivir siempre en una prisión. Yo creo que por ahí van un poco los tiros. Tanto, ya digo, con ONGs, trabajando con familias. Las familias de los internos es importantísimo porque sufren tanto o más incluso. Y se hace jornadas de puertas abiertas para que vean las familias las celdas de sus hijos, para que pasen un día ahí comiendo en el comedor con sus hijos, para que, en algunas prisiones al menos, yo eso lo he fomentado muchas veces, ¿no? Preparar a los funcionarios, pero preparar también a la comunidad. Las víctimas es lógico que tengan rechazo, ese miedo que decía antes yo, adaptativo y sensato. Pues lógicamente, cuando uno ha sido víctima de un delito, lo primero que quiere es que le aparten a esa persona de la comunidad. Hay que ir, yo creo, dando pasos
y la justicia restaurativa y educativa en ello está, ¿no? Pero no solo, ya digo, todos estos temas de nosotros mismos. Esto nos ha enseñado cómo simplificar nuestra vida, cómo darle sentido a nuestro día a día, ¿no? El tema de los internos a mí me ha parecido genial y hay muchas personas, grandes empresas, que terminan, de verdad, lo que os decía antes, aportando después de un tiempo necesario también de perdonarse a sí mismo. Yo creo que es la mayor grandeza que puede hacerse uno, porque hay muchos internos que no se perdonan, les perdona. A veces las víctimas les perdona, la familia les, entre comillas, la idea esta, pero ellos no, como le pasaba. Yo creo que si hubiera sido más asertivo, más auténtico y le hubiera dicho a sus compañeros de carrera, oye, yo no puedo participar en esto, tal vez hubiera habido encuentros mucho más limpios, más sanos, más profundos y te hubieran entendido y hubierais participado de otra manera. Pero es lógico esa defensa, ese miedo, ¿no? A ver, Ana Gordaliza estaba preguntando y no me acuerdo muy bien qué es lo que estaba preguntando porque me he ido precisamente, pero yo creo que esto todo lo resume un poco, ¿no? Que sí que hay que fomentar ese crecimiento interno en las personas que están presas y que están fuera. Y que ese estrés postraumático, que es un poco lo que estamos viviendo nosotros, lo podemos reconvertir y es posible en crecimiento postraumático. Y a mí eso me lo han enseñado las personas que han salido de la prisión. Te recuerdo brevemente la pregunta de Ana porque es interesante y porque además de los que estamos aquí creo que eres la única que la puede contestar y tiene mucha trascendencia realmente, ¿no? Porque quienes trabajamos también, y Javi seguro que lo sabe, además porque lo ha vivido doblemente, pero quienes trabajamos también desde las entidades colaboradoras y hablamos mucho con ellos, desde esa sí confianza o relax, ¿no? Del que hablabas tú antes, que muchas veces les falta cuando hablan con alguien que sabe que les va a clasificar o de quien depende ese permiso o esa libertad. Claro, con quienes somos ajenos al sistema eso no lo tienen, con lo cual ese vínculo es más fácil de establecer, esa relación de confianza y a partir de ahí pues crear un poco el suelo sobre el que ir construyendo todo ese proceso de acompañamiento que a lo mejor con el profesional penitenciario no es tan fácil porque saben que su futuro depende y las decisiones sobre su recorrido dependen de lo que al final decida y pongan un papel en un informe o lo que vote en una junta esa persona, ¿no? Entonces sí que me interesa saber tu opinión respecto a esta cuestión que lanza Ana de si consideras que los equipos técnicos deben tener o no funciones clasificatorias y solo tendrían que proponer o dar su opinión pero no decidir sobre el futuro de estas personas. Sí, es cierto. Yo siempre he defendido la independencia desde el primer día porque lo viví, lo noté. Como además había sido voluntaria antes, pues veía que los médicos hacían su trabajo, daban sus informes, pero no tenían que estar en las juntas votando y eso condiciona el trabajo. Pero cuando he visto en el transcurso de los años la posibilidad de intervenir con los internos, o así me lo quiero yo creer, ¿no? Pero no, cuando he visto sobre todo lo que ellos me respondían. Dicen, ya María, pero ¿quién entonces va a defender nuestros permisos o nuestras libertades condicionales en la Junta? Entonces, claro, ante eso yo decía, bueno, pero yo es que no quiero ese rol. Pero pasa también con los jueces, etcétera. O sea que yo sí que me gustaría que hubiera esa independencia, pero a la vez que también ocurre con las ONGs, etcétera, etcétera. Yo creo que depende, fíjate más, de la formación, de la sensibilización, del respeto, del saber llegar uno al otro, que del rol en sí mismo. Porque alguien tiene que ejercer también esos roles. Pasa un poco como en la maternidad, etcétera. O sea, yo soy la madre de mis hijos, no soy la amiga de mis hijos. Puedo tener toda la confianza del mundo, pero tengo un rol diferente. Entonces es una pregunta que me hace Ana, que bueno, siempre está con sus reflexiones, que a mí me parece extraordinaria, pero que a la que no tengo tampoco la respuesta última y me gustaría
que la fuéramos poquito a poco entre todos descubriendo. Ya, para mí sería mucho más fácil la independencia absoluta, pero claro, alguien tiene que clasificar. Lo que sí es verdad es que se precisa una formación diferente, lo estamos diciendo yo desde hace 40 años y me moriré en el intento, y sí que se va viendo, pero son pasos muy lentos, muy pequeñitos, y a veces no depende tanto de la preparación como de la integración de esa preparación, de las actitudes de esas personas, ¿no?, que están ahí al lado de los internos día a día, ¿no?, del respeto de esas personas. Y puede tener mucha preparación, pero a lo mejor no tener luego esa sensibilidad, ¿no? Vale, le paso ahora dos preguntas a Javi. Nos plantea, por un lado, Joan Ribot, de la Xunta de Galicia, y se la paso a Javi un poco porque él ha hablado de que trabajaba con personas sin hogar también. Sé que Solidarios tiene ahí una actividad muy importante también. Bueno, me parece interesante que a lo mejor esta pregunta la responda Javi. Pregunta si conoces protocolos de salida de la cárcel exitosos para personas sin hogar o sin red social. A lo mejor no sé si esto lo trabajáis desde Solidarios, pero bueno, si conoces un poco a lo mejor alguna experiencia o algún recurso existente. Si no, podemos dar la palabra luego a María o a Enrique si ellos conocen alguno. Y plantea también Carmen, educadora social. Ella se pregunta si no va en contra de la Ley de Protección de Datos que se guarden los datos de todas las personas que han pasado por centros penitenciarios una vez cumplidas sus condenas. Muy buena pregunta. Y te pregunta específicamente a ti, Javi, si te has encontrado muchos impedimentos por parte de funcionarios y funcionarias de prisiones para poder realizar y ejercer la labor que haces como voluntario ahora, habiendo estado al otro lado y a ellos constándole que eso es así. Si quieres empezar por esta segunda pregunta, y de la primera si tienes alguna referencia, y si no, pues luego le pasamos la palabra a Enrique o a María. Bueno, pues con respecto a esta segunda pregunta, que antes se me pasó y no quiero dejarlo ahí, si me he encontrado con algunos problemas por haber pasado por prisión con funcionarios o en instituciones penitenciarias, en el día a día de mi labor como voluntario en Valdemoro, realmente no. Hay funcionarios que incluso saben mi experiencia o mi paso por prisión y, como comentábamos antes, pues al revés, casi que entienden un poco lo que estamos haciendo, pero sí que me he encontrado funcionarios, no yo ya como voluntario y otras compañeras mías, que nos han dicho que no entienden qué hacemos un sábado por la mañana con nuestras 3 horas que estamos ahí en Valdemoro gastando el tiempo con personas como las que hay ahí encerradas. Entonces, ante esos comentarios, pues bueno, uno tiene que hacer como abstraerse de ellos y no merece la pena casi ni contestar a esa pregunta, ¿no? Porque además es una cosa que tengo aquí apuntada que quería comentar. Una de las labores que el voluntario cuando entran en prisión pues tiene que hacer de cara a la sociedad es normalizar esa situación de vida de personas que pasan por esa experiencia, y es una invitación a descubrir a personas donde solo la sociedad está viendo culpables. Es decir, detrás de cada persona que hay en prisión hay una persona que unas circunstancias de vida le han llevado a vivir o a pasar por la experiencia de prisión. Antes María hacía referencia a ello y sería cuestión de otro debate entrar en la justicia restaurativa, porque no siempre una víctima de un delito desea que la persona que ha cometido ese delito vaya a prisión. A mí, si fuera una persona a la que alguien me quita la cartera, el que manden a esa persona a prisión no me va a resarcir el daño causado ni el miedo que pasa en ese momento. A lo mejor el tener un encuentro con esa persona cara a cara y ver las circunstancias que le han llevado a cometer ese delito, que no era contra mí,
era por una situación que él tiene. O sea, él ha visto la cartera y lo único que ha ido es a por la cartera, no a por mí, no tiene nada conmigo. Y con respecto a la pregunta, no me quiero alargar más, pero sí, en mi caso como voluntario, como os digo, yo voy a Valdemoro, pero en algún sábado que no ha habido actividad en Valdemoro, pues quise ir a Navalcarnero a ver la actividad que hacen mis compañeros en Navalcarnero, cómo la desarrollaban allí, y el director de la prisión de Navalcarnero no me dio permiso para entrar en prisión después de 25 años que ha pasado desde que yo estuve en prisión, con lo cual el ver a un director de una prisión donde la Constitución española en su artículo 25 dice que el fin de la prisión, de la privación de libertad, es la reinserción de las personas, y que el director de una prisión no crea en la reinserción de una persona después de 25 años y de llevar 3 como voluntario yendo todos los sábados a Valdemoro, pues la verdad que te da un poco de rabia de ver cómo esas personas pueden estar en esos puestos de responsabilidad. Con respecto a la pregunta que hacía la primera persona de las personas sin hogar, no te puedo comentar, o sea, decir mucho de personas que salen. Sé que hay otras ONGs, no es el cometido de Solidarios, pero sí que sé que hay otras ONGs que tienen pisos de acogida para internos que no tienen nadie en la calle, no tienen familia, no tienen un apoyo para cuando salen de permiso o para la propia salida en libertad. Como todo esto, yo parto de que esa labor que hacen esas ONGs, ojalá no se tuviera que hacer y fuera un campo que estuviera cubierto por parte de la Administración. Es decir, igual que hay muchos talleres en prisión con una mano de obra muy barata y en prisión no les falta trabajo, también se podría mirar por crear talleres o empresas y dar trabajo a las personas que salen en libertad y que se encuentran de repente de la noche a la mañana fuera de esa casa suya que ha sido durante unos años y no tienen nada en la calle de que les acoja. Vale, vamos a lanzarle la pregunta a María, que conoce seguramente algún otro recurso o los protocolos un poco que según su experiencia puede haber a ese respecto, y le planteo la última pregunta también. Bueno, igual que en las sesiones anteriores, nos tenéis que perdonar porque no da tiempo a responder a todas las preguntas y a todos los comentarios, pero estamos elaborando un documento recopilando todas las preguntas que se han planteado, respondidas o no durante las sesiones, y las vamos a responder todas, documento que compartiremos con todo el mundo inscrito al ciclo una vez que finalice después del martes que viene. O sea que las que no se puedan responder ahora en directo se responderán por escrito. María, a la pregunta muy brevemente que planteaba anteriormente sobre la red de apoyo, ¿no?, para personas sin hogar cuando salen de prisión, te añado una más, también con una respuesta breve, por favor, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, que es que también me parece interesante, la plantea Gema, y dice si consideras que sería interesante que en las juntas de tratamiento estuvieran también las entidades sociales que colaboran en programas en prisión y que, bueno, pues tienen otro conocimiento y otra relación directa, sin esa a lo mejor posible instrumentalización de la que hablábamos, que sí que tienen con el profesional penitenciario. Te doy la palabra, María. Pues fíjate, si estábamos cuestionando esa independencia de los profesionales de prisiones, si metemos a la gente que es independiente, que está en ONGs, pues todavía yo creo que el problema ahí está, ¿no? Pero sí que es verdad, yo pienso que de alguna manera deberían estar. Y de alguna manera también están, porque sus informes, sus opiniones están recogidas. La trabajadora social es el puente con estas entidades y en general son entidades que trabajan muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a la pregunta con esas personas que salen sin hogar, ¿no?
Claro, depende lo que se haya trabajado dentro, el periodo de libertad condicional o si es libertad absoluta, etc. Hay pisos, en Casa Revuelos, por ejemplo, que también trabaja Valdemoro, en Cáritas, etcétera, etcétera. Nosotros ahora tenemos un programa con la Fundación A Tiempo para personas que ya están en libertad desde hace mucho tiempo, incluso 10 años, 5 años, y no se terminan de adaptar a la calle. Entonces, trabajar también un poco ese empoderamiento, esa reflexión, ese por qué esa soledad, por qué están tan perdidos, por qué están tan infantilizados, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que aunamos fuerzas, ¿no? Pero no solo con estos pisos, etcétera, sino con los medios de comunicación que ayudan mucho, muchas veces a los internos, pero que a veces dicen cuestiones de etiquetamientos y de un granito de arena sacan unas conclusiones que yo creo que son injustas, ¿no? Porque una cosa es justificar el delito, que yo creo que no se debe justificar, sino comprender a la persona. Y ahí los medios de comunicación nos tendrían también que ayudar bastante, ¿no? Hablaba antes Javi, ¿no? Efectivamente, hay variables que condicionan en la vida, pero no determinan. Siempre hay una libertad última en la persona, pero claro, es que en el fondo, como somos ahí humanos, trabajando con humanos, ellos están heridos, han herido, pero estamos creciendo y estamos construyendo. Y yo es que eso, aunque hay mucha gente que lo cuestiona, doy fe porque lo he vivido día a día y lo sigo viviendo, ¿no? Ahora, efectivamente, la pregunta es, ¿qué puedo yo hacer? Cada uno de los que estamos ahora, ¿qué puedo yo hacer? Y todos podemos hacer bastante, ¿no? Y seguro, Javi, te digo, que ese funcionario que te dice, anda, ¿y para qué pierdes la vida aquí? A mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? Estás perdiendo, además, personas muy cercanas, estás perdiendo la vida con ellos. Digo, estoy ganando la vida con ellos, estoy creciendo. Y muchos, es que tengo anécdotas preciosas, no se puede contar todas, ¿no? Pero en el fondo nos admiran y querrían que sus vidas tuvieran un sentido, en serio, ¿eh? Otra cosa es, bueno, pues que efectivamente algunos no dan más de sí, ¿no? Pero bueno, pues vamos dejando la siembra y tú seguro que la dejas cada vez que entras en una prisión, todos los sábados. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios aquí. Creo que Enrique quiere hacer una aportación respecto a algunas de las cosas que se han estado hablando, pero bueno, enganchará ya con las conclusiones porque son las 8 menos 10. Entonces, bueno, le doy rápidamente paso a Enrique para que haga los comentarios que quiera sobre lo que hemos estado hablando ahora y para que haga las conclusiones de la sesión. Sí, quería hacer un pequeño comentario a la pregunta de John Ribó desde Galicia. Por lo que yo sé, no existen protocolos específicos de atención, seguimiento y preparación para la libertad con esta tipología específica de personas que son las personas sin hogar, los PSH. Es una situación grave, muy grave, porque muchos de ellos ya por su situación, antes de entrar en prisión, ya habían roto lazos, relaciones, estructuras de base para la vida. Estaban absolutamente solos, cargados incluso de patologías físicas, clínicas muy graves, problemas de dependencia. La prisión aporta una seguridad de atención médica, una seguridad alimentaria, una seguridad de ciertas cosas que algunos, pocos han sabido aprovechar, pero otros cuando han salido se vuelven a encontrar en una situación de indefensión límite, sustantiva, terrible. Conozco algunas entidades, se ha referido a ellas María, quiero también decir claramente, por ejemplo, sé que la Asociación Marillac de las Hijas de la Caridad tiene unos cuantos pisos tutelados muy interesantes donde están trabajando no solo con estos perfiles, pero también con estos perfiles y seguro que hay entidades. Pero es indudable que hay un desajuste muy grande entre la necesidad de los recursos y los recursos realmente existentes, ¿no? La situación de estas personas y de otras es tremenda. Y aprovecho para hacer las conclusiones, tal y como me indicaba y me invitaba Virginia. Las conclusiones, bueno, no tienen nada que ver, bueno, tienen mucho que ver con las historias tan maravillosas y tan interesantes y los pensamientos que hoy han planteado María, Javi y Laura,
pero de alguna manera yo me quiero un poco sintetizar en 3 cosas. Primero, la constatación de que la cárcel genera psicologías muy inútiles para la vida en libertad. Si vosotros metís en la batidora o metéis en una Thermomix la privación de libertad, el aislamiento social, el sometimiento a un régimen disciplinario indiscutible y la invisibilidad, estos son factores y variables transversales a la vida en la prisión que son letales para la vida y letales para la libertad. Entonces, la primera constatación es que desde el punto de vista, digamos, de estructura, de análisis estructural, la cárcel genera psicologías inútiles para la vida en libertad, excesivamente protegidas, tuteladas, bueno. Pero segundo, por eso hay que trabajar con inteligencia, con creatividad, con recursos, con metodologías, con eficiencia y eficacia, la preparación para la vida en libertad. Y además es muy difícil trabajar desde la no libertad la preparación para la libertad. Es muy difícil trabajar desde la no libertad la preparación para la libertad, pero ahí estamos. Yo creo que no se hace suficientemente en el sistema penitenciario español, aunque hay que reconocer que se están ganando puntos, se están ganando enteros, pero no se hace suficiente y además no se hace suficientemente bien. Yo creo que hay veces en las que hay bastantes actividades puntuales, coyunturales y dispersas que pueden tener esa carcasa de preparación para la libertad, pero que por hacerse metodológicamente mal pierden un poco su efectividad. Y en tercer y último lugar, la última conclusión es el papel insustituible de las entidades sociales de la vida, de la sociedad civil en la vida de la prisión, para la preparación para la libertad. Es el puente mediador entre la calle y la prisión, pueden ser las entidades sociales. El papel sustantivo del voluntariado. Mirad, ya termino, a los privados, a las privadas de libertad, les cambia totalmente el coco ver que estas personas como Javi van los sábados, todos los sábados, ya puede llover, ya puede nevar y las prisiones están lejos de las ciudades, ya pueden tardar más de media hora en entrar porque el turno de los funcionarios que hay no tienen los papeles, se agota el tiempo y nunca fallan, y lo hacen desde la gratuidad. ¿Por qué? Porque el voluntario está convencido de que hay cosas en la vida que valen tanto que no tienen precio. Muchas gracias y Virginia, pues tú terminas. Gracias, Enrique. Bueno, empiezo, como siempre, dando las gracias redundantemente, en este caso a María, a Laura y a Javi por querer participar en esta sesión y en este ciclo, por su generosidad al compartir su experiencia y su testimonio con todos nosotros y nosotras. Creo que han sido 3 intervenciones de un interés y de una riqueza extraordinarios, porque además nos han dado una visión de casi 360 grados que me parece que es muy importante, ¿no? Cuando analizamos una realidad o una situación, intentar tener una visión lo más completa y lo más global posible para poder realmente entender la dimensión y la complejidad de las cosas, que cuando las miramos desde únicamente un ángulo, pues se nos quedan muchas cosas por ver y por entender. Os adelanto que la siguiente sesión, que será ya la última, será el próximo martes, día 30 de junio, a la misma hora, de 6 a 8 de la tarde. Os enviaremos el enlace de acceso a la sesión el día previo, el lunes por la tarde. Os recuerdo de nuevo que las sesiones se graban y que compartiremos los enlaces de acceso al canal YouTube de la Fundación para que podáis verlos o compartirlos con quienes consideréis que bueno, pues les puede interesar. Y os convoco casi con más ímpetu a asistir a la siguiente sesión, no solo porque sea la última, sino porque creo que va a ser una sesión, bueno, muy interesante, porque va a recoger un poco, ¿no? Todas las reflexiones y todas las cuestiones que hemos estado comentando a lo largo de estas 3 tardes, desde la vivencia del encierro, la separación de los seres queridos, la incertidumbre y otras muchas cosas que evidentemente no hemos podido tratar porque no tenemos el tiempo para ello.
que se engloban en la situación de privación de libertad. La última sesión se va a centrar en lo que es la vivencia de la cárcel en sí, y vamos a contar con los testimonios de muchas de las personas que han participado en las sesiones anteriores y que se van a centrar ya puramente en lo que es vivir la cárcel en primera persona con todo lo que eso implica. Y que espero que ahora todos y todas los que los estamos viendo desde otro ángulo tengamos una mayor o mejor capacidad o una mayor o mejor empatía para escuchar ese testimonio de una manera, bueno, pues más apropiada. Dicho esto, yo me quedo incluso si me voy un poco del tema, ¿no? Me quedo con la figura del voluntariado, del voluntario, de la sociedad civil, del papel de la sociedad civil en toda esta historia. Me parece muy interesante y muy significativo que las personas que han participado en la sesión de hoy, independientemente de cuál haya sido su rol principal o su visión principal, hayan pasado o estén pasando ahora mismo por la situación de voluntariado. Creo que el papel del voluntariado en general es muy importante, como también decía ahora Enrique, en el ámbito de la prisión seguramente más, por esa invisibilidad y por esa ignorancia, ¿no?, a la que le somete la sociedad. Yo he tutorizado alumnos y alumnas de distintas formaciones, de criminología, de psicología, de educación social, trabajo social, integración social, que han querido hacer sus prácticas en intervención penitenciaria, que luego muchas han continuado haciendo eso de forma voluntaria, porque querían conocer, ¿no?, como posible salida profesional o ámbito profesional el mundo de la prisión, o simplemente, bueno, pues porque querían dedicar un tiempo a ello. Creo que si todo el profesional, tanto de ámbito social como directamente por parte de la institución penitenciaria, pasara previamente por ese recorrido como voluntario y se entrara, o sea, que su primera entrada en prisión fuera desde ese rol, que seguramente sea el que es recibido con más amabilidad y con más apertura por la población penitenciaria, y que te hace ver esa humanidad de la que hemos estado hablando, esa necesidad de escucha de la que hemos estado hablando, esa intensidad con la que vive en cada momento de la que hablaba María al principio, esas prisiones mentales que tienen más allá de la prisión física en sí, ¿no? Creo que eso garantizaría mejores profesionales futuros y garantizaría un sistema penitenciario y una intervención penitenciaria, tanto desde el punto de vista de la propia institución como desde el punto de vista de las entidades sociales, muchísimo más eficaz, eficiente y positiva. Creo que los funcionarios, me encanta, ¿no?, que María Hiela fuera primero voluntaria, luego 40 años profesional penitenciaria y después, cuando lo deja, vuelva a ser voluntaria, o que Javi haya pasado por la privación de libertad en primera persona y ahora quiera dedicar su tiempo a quienes siguen en esa situación. Creo que es una manera muy bonita, muy interesante y muy efectiva de contribuir a ese papel que como sociedad tenemos en aportar nuestro granito de arena, ¿no?, y en hacernos corresponsables de que esos procesos de reintegración y de esas salidas en libertad de estas personas pues sean más exitosas que lo contrario. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla como cada martes, y espero veros en la próxima sesión, que será la última. Muchas gracias.